¿Se ve? Estamos conectando. Muy buenos días a todos. Queremos pedir disculpas por que tenemos unos minutos de retraso, pero tuvimos unos pequeños problemitas técnicos, gracias a Dios logramos solucionarlos. Vamos a darle unos minutitos que terminen de entrar todos los participantes para dar inicio al seminario de hoy. Les recordamos a los participantes que tenemos un chat habilitado en caso de que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta a las panelistas. En el nombre de la Cámara Británica de Comercio, queremos darles la más cordial bienvenida al seminario virtual del día de hoy, en donde estaremos abordando un tema muy interesante sobre las medidas preventivas para evitar la liquidación societaria, la reorganización societaria y la reestructuración mercantil ante esta pandemia del COVID-19. Queremos agradecer a la firma de abogados Untiera Burqueque, representada por Gina Hernández, socia del Departamento Corporativo, y Laura Polanco, socia del Departamento de Litigios, que nos acompañan en el día de hoy para tratar este tema interesante. Como todos bien saben, esto es parte de una serie de seminarios que la Cámara ha estado impulsando para llevar informaciones importantes que puedan agregar valor a las diferentes empresas, miembros y relacionadas de nosotros, igualmente para poder proveerles herramientas que les ayuden a enfrentar esta situación. Más preámbulos, quisiera presentar a nuestra primera panelista. Su nombre es Gina Hernández Borges, como dije, es socia del Departamento Corporativo de la firma de abogados Untiera, República Dominicana. Gina es licenciada en Derecho, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, summa cum laude, en el año 2006, con maestría en Derecho de los Negocios y Litigación Internacional, posee doble titulación por la Universidad Rey Juan Carlos de España y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el 2012. Participó como becaria para la República Dominicana en el curso de Derecho Internacional en Brasil por la Organización de Estados Americanos en el año 2013. Ha realizado diversos diplomados en materia de fideicomiso, reestructuración mercantil, sociedades comerciales, tributario, entre otros. Con 13 años de servicio en la firma, dirige un equipo de excelentes abogados que asesoran en el área de negocios corporativos. Su área de expertise incluye materias tan complejas como derecho comercial, derecho corporativo y empresarial, inversión extranjera, fiscal, turismo, contratos, propiedad industrial y registros sanitarios, entre otros servicios dentro de la gestión comercial. Bienvenida, Gina, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Francesca, y a la Brichan por darnos este espacio, invitarnos para tratar este tema que es tan relevante y de tanta importancia e interés para todos nuestros participantes en la mañana de hoy. Asimismo, agradezco a todos los asistentes, esperando que esta pequeña presentación que hemos preparado desde Ontier les sirva de provecho y puedan utilizar los mecanismos o posibles alternativas para poder, digamos, minimizar o que sirva de paliativo para sus negocios, considerando la situación de crisis que nos afecta a todos. Sin más preámbulos, me corresponde hablar un poquito sobre la primera parte, que es sobre los instrumentos preventivos de reestructuración societaria a considerar. ¿Qué podemos destacar en este punto? Bueno, la finalidad es salvaguardar los intereses de la empresa, evitando en lo posible un proceso de reestructuración mercantil y en todo caso la disolución y la liquidación. Y esto se logra mediante un análisis preventivo y una buena planificación financiera que puede ayudar de manera significativa a lo que es mitigar riesgos y a reducir considerablemente las pérdidas que se hayan generado en el negocio en cuestión.
Dentro de los temas que vamos a tratar en la mañana de hoy, en particular, en lo que refiere a la parte de reorganización societaria y la reestructuración a nivel interno, tenemos que hacer referencia a lo que son medidas voluntarias forzosas y alternativas de reorganización que establece nuestra ley de sociedades comerciales. Ya Laura más adelante les comentará un poco sobre la ley de reestructuración mercantil en caso de que estos escenarios y posibles alternativas no sean suficientes para salvaguardar los intereses de la empresa. Dicho lo anterior, empezamos entonces a comentar un poquito sobre las medidas voluntarias. Estas medidas tienen como finalidad restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, que se ha disminuido por pérdidas actuales o eventuales. Esto significa que la sociedad bien puede estar en condiciones óptimas o, digamos, de supervivencia, no necesariamente se encuentra en un estado de disolución inminente y decide tomar algunas medidas o implementar estrategias para poder minimizar ese impacto o en lo posible evitarlo. Conforme a nuestra normativa tenemos entonces estas medidas divididas en tres. La primera es la inyección directa de capital. Los socios o accionistas de la sociedad en cuestión pueden bien hacer una inyección mediante la creación de nuevas cuotas sociales o acciones o la elevación del valor nominal de las acciones ya existentes. Esta fórmula incrementa la liquidez de la empresa y hace que los pasivos puedan ser más manejables. Esto significa que la compañía recibirá esos ingresos nuevos, capital fresco, ya sea de socios accionistas existentes o bien de nuevos inversionistas que deseen incursionar en esta empresa. Ya luego pasamos al segundo escenario, que sería la capitalización de deudas, y también significa un incremento del capital. Pero aquí lo que vemos es que la sociedad está en una situación de deuda, los socios o accionistas no tienen para inyectar nuevos capitales, se encuentran ante un posible riesgo de pérdida o existen las pérdidas y pueden negociar con sus acreedores lo que es convertir esa deuda en acciones a favor del acreedor. Esta es una figura que se utiliza bastante en lo que son los grupos corporativos, grupos de empresas, en las cuales la casa matriz hace inyecciones de capital y se anticipa que la sociedad cuestión que los recibe no podrá retribuir ese capital en un tiempo determinado. Considerando esta situación de la crisis, este aumento de capital ayuda a reorganizar la distribución de los recursos y se genera, digamos, una menor cantidad de gastos y entonces permite que la empresa nivele lo que es su balance o su patrimonio. ¿Qué pasa con este escenario? Bueno, hay que considerar que si el acreedor es una sociedad o una persona que es ajena al negocio, no es parte del grupo corporativo o no tiene intereses comunes con la sociedad, puede entonces ya convertirse en accionista y ser un obstáculo al momento de la toma de las decisiones en la celebración de las asambleas y en la aprobación de las cuentas. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta aquí que de elegir esta alternativa hay que considerar de qué acreedor se trata y cuál sería el impacto a continuación. Pudiendo ser necesario o recomendable en todo caso, quizás suscribir un pacto de accionistas previo a ese trabajo. Como tercer escenario de medida voluntaria está lo que es la reducción de capital, que es un escenario totalmente inverso a las otras dos opciones que presenta nuestra normativa. Esta reducción permite ajustar el capital social en proporción a las pérdidas y se puede hacer bajo dos modalidades. La primera es la disminución del valor nominal. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son los mínimos de las acciones o las cuotas sociales emitidas. Conforme a nuestra normativa vigente, las acciones pueden tener un valor mínimo de $1, o sea que no hay ningún inconveniente ahí, siempre respetando que se mantengan los mínimos establecidos por la ley para la suscripción de las acciones. Y ya luego tenemos en la SRL las cuotas sociales cuyo valor nunca podrá ser inferior a $100, por lo cual el mínimo al que se puede reducir en una SRL el capital sería $200. Esta medida no solamente la vemos en el escenario de tipo voluntario, sino que vamos a verlo también a continuación en lo que son las medidas forzosas. ¿Por qué forzosas? Forzosas viene a ser cuando ya la sociedad llega a un momento en que las circunstancias le impiden el desarrollo normal de sus negocios y su patrimonio neto se ve seriamente afectado o comprometido.
La ley de sociedades de manera específica hace referencia a en qué momento las sociedades deben de recurrir a lo que es una reducción de su capital motivado en las pérdidas de los ingresos. Esto es así en el caso de la SA, que indica que cuando su capital suscrito ha sido comprometido en más de las 2/3 partes de su patrimonio neto, tiene la obligación de iniciar un proceso de los anteriormente renombrados. La ley hace referencia en particular a la reducción, pero bien alternativamente puede utilizar otras fórmulas que le permitan lograr ese equilibrio. ¿En qué momento debe de hacerlo? ¿Cuándo viene a ser obligatoria? Cuando la sociedad, digamos, durante este año 2020 realiza esas operaciones y tiene pérdida a fin de año, tiene el año que viene, el 2021, para poder restablecer ese patrimonio. Si en este año no logra hacerlo, ya para el año entonces 2022, tiene entonces la obligación de reducir o se convierte esto en una causal de disolución de la compañía. En la SRL, por su parte, el capital se vería afectado, el patrimonio, si se reduce en más de la mitad. Y al igual que en la SA, tiene la oportunidad, digamos, hasta 2022 para poder restablecer ese patrimonio, o si no, deberá tomar alguna de las medidas de reducción o bien iniciar su proceso de disolución. Fuera de estos escenarios específicos que la ley establece y señala sobre cuál es el porcentaje de patrimonio que tiene que ser afectado para que sea obligatorio hacer un proceso de reducción de sus capitales, la ley también dispone que se convierte en obligatorio cuando una reestructuración bajo la ley de reestructuración mercantil lo exige. Esto está en el proceso que les va a comentar Laura más adelante, y de manera clara la ley de sociedades hace referencia expresa de que cuando se ordene, independientemente de que se pierda o no esa partida del patrimonio que estamos hablando en la ley de sociedades, la compañía tendrá la obligación de iniciar el proceso de reestructuración interna. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta en lo que es este proceso voluntario o forzoso? Bueno, en todos los escenarios siempre se debe de velar por la igualdad de los socios. Debe de celebrarse las asambleas correspondientes con la publicidad que se establece en la ley y en los estatutos sociales. Debe de respetarse la proporcionalidad de los socios. Si estamos hablando de un rescate de acciones para suprimirlo por reducción de capital, debe de afectarse en la misma proporción a todos los socios, para garantizar que no se rompa el equilibrio sobre sus participaciones sociales. También debe de cumplirse con cualquier pacto de accionistas que exista precedentemente antes de tomar alguna medida de esta naturaleza. Siempre en todo proceso, la compañía tiene que encontrarse al día en su registro mercantil y en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puesto que todo movimiento de modificación de capitales o de titulares de las acciones implicará una modificación al registro mercantil y al RNC por igual. Es importante hacer referencia que cuando la reducción o aumento de capitales no esté motivado en razones de establecimiento del equilibrio del capital, siempre tiene que contar con la anuencia preferentemente de los acreedores, puesto que los acreedores pueden bien oponerse a este proceso. Claro está, si estos acreedores están debidamente garantizados por alguna garantía de naturaleza real, esa oposición no tendrá ningún fundamento y no procederá. Por otro lado, es importante tomar en cuenta de que si bien tenemos este abanico de opciones o de alternativas que permiten más o menos manejar la sociedad para mantener el equilibrio del patrimonio y evitar una causal de disolución, siempre hay que evaluar caso por caso. Nosotros en el pasado, independientemente del COVID-19, hemos hecho ejercicios para sociedades de distintos grupos corporativos donde elegimos no solamente una, sino más de una alternativa. Así fácilmente hemos hecho, digamos, un rescate de acciones seguido de una inyección de capital de un tercero. De manera que siempre es importante contar para la toma de alguna decisión puntual con el apoyo del fiscalista o su asesor contable experto, junto con el asesor legal correspondiente.
Hablando de estos escenarios sobre la reestructuración interna a priori y considerando el escenario del COVID-19, podemos anticipar que ya algunas multinacionales han tomado decisiones puntuales respecto de lo que es la reorganización interna de sus capitales y la preservación de su patrimonio. En particular, Royal Dutch Shell, por ejemplo, hizo un aguante o una retención de su repartición de dividendos y va a constituir esos beneficios a reservas, los cuales probablemente va a utilizar a continuación para inyección de capital o para reinvertirlo en la misma empresa, anticipando los daños causados en su patrimonio. Misma situación ocurre con Molson Coors, que ha decidido no solamente eso, sino también que ha suspendido lo que es la recompra voluntaria de acciones, que es una figura parecida al rescate. La diferencia está en que en la recompra se pagan el valor de las acciones aumentado por el costo de inflación, considerando en todo caso la proporción de las acciones que se decidan comprar. Altria, que es la empresa que se encarga de manejar el grupo Marlboro, de hecho ha incrementado sus ingresos en estos meses ante la situación del COVID, probablemente por el consumo exacerbado del producto de cigarros, pero ellos anticipan que en los próximos meses es posible que por la restricción de la economía o la limitación económica de sus consumidores puedan optar por una marca más económica, de manera que han decidido tomar medidas a priori y han suspendido también recompra de las acciones para preservar esos dividendos o esas ganancias que tienen acumuladas y utilizarlas en algunas de las estrategias que ya hemos comentado si es necesario. General Motors sigue el mismo caso de Shell y de Coors, tanto ha suspendido la recompra de las acciones como ha prohibido la repartición de dividendos y los ha consignado en reservas para utilizarlos a futuro. De manera que estas empresas que están anticipando que pueden entrar en una situación de riesgo o de mayor afectación a su patrimonio en los próximos meses, lo que han decidido es hacer una toma de medidas anticipadas, reteniendo a título de reservas esos fondos para entonces luego ejecutar probablemente alguna de las alternativas que acabamos de comentar. Más allá de lo que es la reestructuración interna de la sociedad, existen también otras estrategias que nuestra ley de sociedades prevé para lograr, digamos, minimizar el impacto o tomar decisiones que permitan simplificar o bien diversificar lo que es el vehículo corporativo con el que se puede contar. A estos fines tenemos en primer lugar la fusión, que hace referencia a que una o varias sociedades pueden bien por vía de fusión transmitir toda su propiedad a una nueva sociedad que se constituya, y esa modalidad puede significar crear una tercera nueva sociedad o una sociedad puede absorber otra. Esto implica una disolución sin liquidación y la nueva participación de los socios de la sociedad absorbida en la entidad que absorbe. ¿Esto qué permite? Bueno, pues simplifica la estructura. Si tenemos un grupo corporativo que tiene varias sociedades que realizan actividades de naturaleza similar, una estrategia para no tener que disolver y liquidar los activos de una de las empresas es que otra de las empresas la absorba. Eso así se puede traducir en lo que es una reducción de los costos y de los riesgos y también crear un aumento de los ingresos en la sociedad absorbente. En sentido contrario, tenemos lo que es la escisión de las sociedades, donde una sociedad también, por vía de la escisión, puede transmitir su patrimonio en varias sociedades existentes o nuevas. Esto significa que la sociedad original bien puede extinguirse o simplemente cede en bloque parte de su patrimonio. Esta es una figura bastante útil cuando tenemos una sola sociedad que ya puede hacer muchas cosas y se decide querer simplificar la actividad y se segrega, digamos, en vehículos corporativos más sencillos, más pequeños y más manejables. Y finalmente hablamos también de la transformación. No podemos negar que como consecuencia de algunas de las alternativas que comentamos en la primera parte de la presentación, es posible que el capital caiga por debajo del mínimo requerido para el tipo social. Por ejemplo, la sociedad anónima que exige un capital ha utilizado 30 millones de pesos y suscrito el 10% mínimo,
si me veo la necesidad de hacer un rescate de acciones o una reducción forzosa de capital, es posible que tenga la necesidad de transformarme a otro tipo de vehículo corporativo. Y nuestra ley de sociedades así lo permite. ¿Qué podemos tomar en cuenta al utilizar alguna de estas estrategias? Lo primero es que cuando hay un proceso de reorganización no hay lugar al derecho de preferencia cuando una sociedad absorbe la otra, de manera que pasarían todas en condiciones de igualdad y simplemente hay una transferencia y sustitución de las acciones nuevas a emitir en la nueva compañía donde estarían entrando los socios. Las sociedades involucradas también tienen que encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y esto es sumamente importante porque los procesos de reorganización de empresas conllevan una neutralidad fiscal, siempre y cuando se realice en este modelo o este esquema de fusión o de escisión. ¿Qué significa neutralidad fiscal? Que la transferencia de esos activos de un vehículo societario a otro no va a tener ninguna carga de naturaleza fiscal. Distinto fuera si tuviéramos, digamos, dos sociedades y decidimos eliminar una, y procedemos con lo que es la disolución y para hacerlo disponemos de los activos o los cedemos a favor de la otra empresa que subsista, esa transferencia directa ahí tendría consecuencias fiscales, transferencia de inmueble un 3%, transferencia de otros activos mobiliarios no registrados un 18% de ITEVIS y si fueran vehículos un 2%. Pero si hacemos lo que es una estrategia de fusión, por ejemplo, no hay que pagar ninguno de estos impuestos. Atención en los casos de reorganización, que pueden existir obligaciones previas de autorización y o comunicación ante los organismos reguladores. Digamos, sector financiero, sector telecomunicaciones, sector seguros, sector aviación, requiere un sometimiento primero del proyecto de intención de la fusión o de la escisión antes de ejecutar este proceso. En todo caso, la estrategia decidida de reorganización, antes de iniciarla también, es recomendable, aunque no es obligatorio, solicitar una no objeción provisional a la Dirección de Impuestos Internos, puesto que a partir de ahí podemos saber si la autoridad administrativa tributaria nos va a conceder su beneplácito o su aceptación, lo cual en principio no debe de ser inconveniente, pero sí establecer las medidas o los parámetros o el cumplimiento de las obligaciones fiscales previas que deben de tomarse en cuenta antes de ejecutar ese proceso. En todo caso, igual que en la situación de la reestructuración interna, cualquier proceso de reorganización debe de ser analizado por su experto contable que le pueda ayudar a evaluar la idoneidad de utilizar una u otra herramienta, siempre también contando con un asesor legal que le puede apoyar a los procesos corporativos, tanto ante la Cámara de Comercio como ante la Dirección de Impuestos Internos correspondiente. Me gusta también hablar de casos prácticos para esta situación. Es que Abanca, por ejemplo, que es el banco más solvente actualmente en España, ya ha definido como estrategia para el 2020 la de realizar fusiones y procesos de adquisiciones parciales en las cuales siempre mantenga el control como estrategia para mantener a flote su política de otorgar financiamientos y prorrogar los financiamientos actuales, que digamos que aunque la banca es un sector bastante estable, con esta situación hay una interrupción de los pagos excesiva y la finalidad de esta institución bancaria es precisamente poder buscar alternativas con las cuales puedan mantener, sostener la situación de impagos de los créditos existentes, poder otorgar nuevos créditos ante las necesidades de sus clientes a largo plazo y para hacerlo se proponen adquirir carteras de clientes de otras sociedades. Ya por otro lado, tenemos que hacer referencia al barómetro de confianza que preparó Ernst & Young el pasado mes de marzo ante esta situación del COVID, donde se han entrevistado a unos 2.900 directivos y órganos de gestión en todo el mundo sobre cuáles son las estrategias que han decidido implementar para hacer frente a esta situación del COVID-19 en sus órganos
y vehículos corporativos. Y la decisión del 56% por lo menos incluye dentro de su estrategia un proceso de reorganización, sea fusión, escisión o bien adquisición. No tengo nada más que comentarles sobre este tema en particular, ya quedaré a la espera de las preguntas, pero entiendo que Laura nos ayudará primero a hablar un poquito en caso de que estas estrategias no sean suficientes. ¿Qué haríamos a continuación y cómo someter un proceso de reestructuración mercantil? Gracias, Gina. Sí tenemos algunas preguntas, las vamos a dejar al final para que todas puedan responder. Igualmente le damos la palabra a Laura Polanco Coste, es licenciada en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas, honor magna cum laude en el año 1999, con estudios especializados en Derecho Procesal Civil y sobre embargo inmobiliario, aplicación de la normativa inmobiliaria y sus reglamentos. Igualmente en Derecho Notarial, Fideicomiso, Reestructuración Mercantil y Liquidación Judicial, Sociedades Comerciales, Arbitraje, Delitos Financieros enfocados en la prevención del lavado de activos, entre otros, y posee una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la Pucamaima en el año 2000. Laura cuenta con 16 años de servicio en la firma, Ontier, República Dominicana. Actualmente dirige el área de litigios en materia inmobiliaria, civil y comercial, mercantil y áreas especializadas, familia y materia administrativa, así como en el ámbito penal. Junto a un excelente equipo de abogados, brinda asesoría en aspectos legales que involucran gestión de contratos, transacciones inmobiliarias en general, resolución judicial y extrajudicial de conflictos, sucesiones, materia de prevención de lavado de activos, reestructuración mercantil, así como procedimientos administrativos, entre ellos en materias de derecho del consumidor y derecho de la competencia, entre otras actividades. Bienvenida, Laura, y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muy buenas, muchas gracias y buenos días a todos. Ya luego de haber escuchado la participación de nuestra compañera, un excelente resumen, ¿verdad? Porque obviamente por el tiempo que tenemos, vamos a tratar de hacerlo lo más simplificado posible. En el día de hoy, nosotros lo que vamos a tratar es específicamente el tema relacionado a la reestructuración mercantil de empresas ante el impacto del COVID-19. Para iniciar esta presentación es importante hacernos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué solución propone la legislación dominicana para el caso de las empresas que no logren superar las nuevas preocupaciones económicas surgidas en ocasión de la disminución de su productividad? Y también como otra pregunta, ¿de qué manera puede proceder una empresa que debido al desajuste económico ocasionado por la situación de pandemia que nos aqueja, caiga en una pérdida bruta de sus fondos y no pueda continuar operando? Vamos a tratar de que en esta presentación podamos responder estas inquietudes que en general delimitan la preocupación de la mayoría de nuestros participantes. Lo primero es que debemos recordar que antes de que fuera aplicada la ley que vamos a tratar, existía la aplicación en el Código de Comercio sobre la palabra quiebra. Como todos saben, esto lo que consiste es en la venta de todos los activos bajo la supervisión del tribunal, y si no se obtenían suficientes fondos para solventar las deudas, los acreedores y proveedores debían asumir la pérdida total o parcial. A consecuencia de esta obsoleta, este obsoleto vehículo, ¿verdad? Surge lo que es la Ley 141-15 del 7 de agosto del año 2015. Esta ley no entró en vigencia de manera inmediata, no obstante ser del año 2015, sino que su vigencia plena fue al momento de haberse publicado ya lo que es el decreto o su reglamento de aplicación, el decreto número 20-17, el 13 de febrero del año 2017. Es importante señalar que esta ley ya de por sí establece o deroga los artículos 437 al 614 del Código de Comercio relativos a la quiebra, así como también deroga la ley 4582 que exige tentativa de arreglo previo a toda demanda de quiebra, y no era para menos, tomando en cuenta que es una ley que data del año 1956. Esta nueva ley cuenta con un total de 236 artículos y el reglamento cuenta con 133 artículos. Realmente esta ley es un gran avance para el desarrollo competitivo de nuestras empresas y comerciantes. Algo muy importante es que esta ley
surgió también de manera acelerada debido a que nuestro país quedó, al momento de hacer la clasificación anual emitida por el Banco Mundial sobre el clima de negocios, Doing Business, quedamos en el puesto 160 de 190 países participantes en diferentes temas, pero entre ellos el tema de la insolvencia. O sea, estábamos muy obsoletos en ese tema y a consecuencia también de ser signatarios de varios tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, la Organización Mundial de Comercio y la Organización de las Naciones Unidas, pues hacía de manera urgente que tuviésemos una legislación pertinente para crear competitividad en nuestras empresas. Máxime que también la Constitución lo señalaba, ¿no? Realmente para tratar de buscar inversión de nuevos capitales y para el fomento de la economía nacional y los intereses sociales. Todo en ánimos, obviamente, de estimular la instalación, desarrollo y operación de nuestras empresas. De hecho, estos aspectos son tratados en los considerandos de la misma ley. Algo muy importante también que tiene que ver con esta ley son sus principios. Ustedes saben que toda ley debe regular principios que ya podrán ser aplicados de manera significativa, pero obviamente siempre tratando de enmarcarlos de manera aleatoria para crear una eficacia correspondiente al momento de aplicar la ley. Entre ellos está la celeridad, que es tan prioritaria como el principio de la conducta ética. Obviamente esta conducta ética basada en los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. También está el principio de eficiencia, correcta organización administrativa, que tiene que ver con lo que es la gobernabilidad de las empresas, la igualdad y la reciprocidad, y la transparencia y obviamente la información, entre otros principios rectores. Ahora bien, esta ley contiene objetivos y generalidades. Vamos a tratar de definir por lo menos cada una de ellas de manera rápida y de manera resumida, ¿verdad? Tenemos que el proceso de reestructuración persigue evitar la quiebra mediante el diseño de un plan que permita corregir la iliquidez y la protección de los acreedores a través del descargo de las deudas y respetando su interés. En cuanto a lo que es el proceso de liquidación, de manera resumida, es la etapa en la que se verifica que la empresa no puede reestructurarse, por lo que se procede a levantar un inventario de los bienes del deudor, se verifican las acreencias, se establece el orden de los acreedores y se liquidan los activos. Ahora bien, debemos saber quiénes pueden aplicar la reestructuración y quiénes no. De manera resumida, la misma ley establece que pueden aplicar a la reestructuración las personas físicas dedicadas a la actividad comercial, ya sean nacionales o extranjeras, y las empresas nacionales o con domicilio permanente en la República Dominicana. Entonces, también la ley establece quiénes no pueden aplicar para este tipo de reestructuración y obviamente están las empresas y sociedades comerciales cuya participación mayoritaria o control es ejercido por el Estado. También las entidades de intermediación financiera, obviamente porque están regidas por una ley especial, que es la Ley Monetaria Financiera y sus modificaciones. También están los intermediarios de valores, los fondos de inversión, bolsa de valores, titularizadoras, entre otras. Tomando en cuenta, ya que sabemos quiénes lo pueden hacer, aquí vamos a ver los aspectos de cómo y en qué momento se pueden solicitar este tipo de medidas, ¿no? En cuanto a la reestructuración. Para esto está la calidad de cada participante o de cada ente solicitante. Entre ellos tenemos el deudor. El deudor es la persona o empresa en dificultad, con la salvedad de que para el caso de las empresas debe obviamente estar autorizado por el órgano competente de esa empresa a través de sus estatutos o el órgano de gobierno establecido. También lo puede solicitar cualquiera de sus acreedores, siempre y cuando su acreencia supere los 50 salarios mínimos. Algo muy importante sobre esta ley es que tiene un carácter de orden público, por lo que sus disposiciones no pueden ser derogadas o modificadas por comisiones particulares, salvo los casos previstos en la ley, de manera explícita lo establece. Algo muy importante también es sobre los tribunales competentes. Para conocer el proceso de reestructuración, se crearon tribunales especializados denominados tribunales de reestructuración y liquidación de primera instancia, así como también tienen participación las cortes de apelación de reestructuración y liquidación. Las decisiones emanadas de estos tribunales son recurribles por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. Hay varios aspectos que podemos tratar sobre estos recursos. Si nos da tiempo, vamos a tratar de mencionarlos. Podemos indicar o avanzar que en nuestro país se han conocido un total aproximado de 17 casos de reestructuración y liquidación.
Es importante también tomar en cuenta que para la competencia del tribunal están delimitados por distritos judiciales que corresponden al tribunal territorialmente competente. O sea, la misma ley establece, conforme su provincia, cuáles tribunales aplican a cada ente. Y también es importante tomar en cuenta que el domicilio para establecer el lugar de la reestructuración al tribunal es el del domicilio del deudor. Hay algunos puntos importantes que queremos tratar de manera reiterada y antes de continuar, es que resulta vital la presentación de los estados financieros y auditorías fiscales de la empresa. Tal y como había dicho nuestra compañera Gina, realmente la parte financiera es sumamente importante, en adición a la asesoría legal, ya que juega el papel primordial para una toma de decisiones. También la legislación ha dispuesto la intervención de profesionales capacitados para intervenir en este proceso, como son los conciliadores y verificadores, los cuales deben estar inscritos en la Cámara de Comercio y Producción del domicilio del deudor y contar con una preparación que asegure el éxito del proceso. Ya tenemos la ventaja de que la Cámara de Comercio ya ha depurado una lista de estos funcionarios. También hay auxiliares, pero eso ya lo podemos ver más adelante. La reestructuración realmente es una herramienta sumamente beneficiosa y se debe tomar en cuenta que cada negocio es diferente a uno y cada caso tiene sus particularidades. También, como ya habíamos indicado y en la presentación de nuestra compañera, deben participar asesores legales y financieros, esto más que nada para definir la estrategia de reestructuración en conjunto, también con la participación de sus gerentes y directores, obviamente porque son los que manejan y conocen la gobernabilidad de la empresa, y esto puede optimizar las condiciones de la deuda y definir así las propuestas que agreguen valor al negocio de que se trata. Es importante también estructurar planes que resulten atractivos y equitativos para todas las partes envueltas. Debe ser iniciada con antelación el proceso de reestructuración, ya que si iniciamos muy tarde, la deuda puede aumentar a un nivel tal que resulte imposible solventarla, de ahí su importancia. Hay algo también sumamente interesante, es que el 21 de abril del presente año, la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, emitió un informe especial sobre el COVID-19, donde estableció una evaluación de los efectos económicos y sociales de la actual crisis derivada del impacto del coronavirus, que es lo que nos ocupa, y menciona las vulnerabilidades y debilidades macroeconómicas y fiscales, que hace imperativo tomar medidas urgentes y evaluar con ello los impactos de estos efectos. Tomando en cuenta todas esas consideraciones expuestas en ese informe, nos hizo pensar, bueno, podemos aplicar desde ya 4 principios, que son la guía de negocios de la Cámara de Comercio Internacional, que los agrupa en cuatro fundamentos, que son planificar, como hemos visto hasta ahora, adaptar, monitorear y evaluar. Todo esto en ánimos de lograr mitigar una posible situación de crisis de nuestras empresas. De ahí, obviamente, la importancia de tener un correcto asesoramiento legal. Vamos a ver, entonces, entre los requisitos, o mejor dicho, condiciones que se hacen imperativas para yo iniciar un proceso de reestructuración, ya luego de haber verificado el tribunal, luego de haber verificado la calidad de las personas que lo pueden ejercer, tenemos las condiciones que describe el artículo 29 de la ley 141-15. Entre ellas, vamos a tratar de mencionarlo rápidamente. Si ha incumplido por más de 90 días, al menos una obligación de pago líquida y exigible a favor de algún acreedor. Un requisito sumamente importante de esta condición es que debe haber una intimación de pago previa. También si el pasivo corriente excede su activo corriente por un periodo mayor de 6 meses, o sea, en 6 meses ya usted se puede dar cuenta que hay una situación un poco considerable para delimitar este planteamiento. También otra condición es que el deudor ha incumplido en el pago de la administración tributaria de los impuestos retenidos por no menos de 6 cuotas fiscales. También que el deudor ha dejado de pagar al menos 2 salarios de manera consecutiva a sus empleados en las fechas correspondientes. Otro es que el deudor ha incurrido en prácticas dolosas, fraudulentas, asociación de malhechores, entre otras. También que ha comunicado a los acreedores la suspensión de pago de deudas o intención de hacerlo. También se ha ocultado ocultación de parte del deudor, el cierre de sus locales, la cesación parcial o total de bienes y derechos a un tercero. También, obviamente, se oculta administración de empresas del deudor o esta queda pendiente
o vacante por un cierto tiempo sin que se designe un representante que pueda asumir este tipo de situación. También, y una de las que más aplica en estos casos, es cuando existen embargos ejecutivos o inmobiliarios, sentencias o procesos de sentencia que afecten o pudieran afectar más del 50% del patrimonio total del deudor. De esto vamos a ver un ejemplo más adelante. Existen procedimientos de también en el caso de que existan procedimientos de reestructuración, insolvencia o cesación de pagos en un estado extranjero en el que se encuentre la sociedad matriz del deudor o donde ésta tiene su principal establecimiento. Queremos aprovechar esta parte también para responder una de las preguntas que había hecho uno de nuestros participantes, donde preguntaba cuándo puede iniciarse el proceso de reestructuración. Creo que con esta parte quedaría respondida, tomando en cuenta que tiene que aplicarse una de estas condiciones para así saber el momento preciso para iniciar el proceso, y ya hemos indicado la calidad y todas las demás consideraciones pertinentes. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el proceso per se y cómo aplica, ¿verdad? Las posibilidades de optar por la suscripción de este tipo de procesos es que tenemos varios escenarios. Entre ellos está lo que es el acuerdo previo de plan o lo que sería la parte extrajudicial. Tenemos el proceso de reestructuración per se dividido en procesos ordinarios, extraordinarios y abreviados. Ahora bien, vamos a tratar de definir los procesos de manera bien resumida. Recuerden que estamos contra el tiempo. Tenemos lo que es el acuerdo previo de plan o extrajudicial. Este consiste en el acuerdo de voluntades para celebrar los mecanismos y fórmulas para cancelar el pasivo externo de las empresas. Este tipo de proceso tiene la particularidad de que no necesita procedimientos formales ni la intervención de órganos jurisdiccionales. Prima el principio de autonomía de la voluntad de las partes y afecta únicamente a quienes suscriban el mismo, y el deudor debe homologar este acuerdo ante el tribunal. Es una gran ventaja en vista de que ya si usted se organiza de manera pertinente y aplica los principios que antes habíamos indicado, ya con esta parte simplemente lo que queda es homologar este acuerdo. La ley establece efectos de la suspensión al momento de iniciar lo que es el plan de reestructuración, que se termine el procedimiento de conciliación y negociación o se convierta en liquidación judicial. Quedan suspendidas las siguientes acciones, lo cual es un beneficio muy importante al tenor de esta ley. Entre ellos están todas las acciones judiciales, administrativas o arbitrales de contenido patrimonial ejercidas contra el deudor, con algunas exclusiones. Entre ellos están el proceso de sentencia de adjudicación. También quedan suspendidas las acciones legales que versen sobre contratos, sobre valores objetos de oferta pública, originados con anterioridad a la solicitud, pero con fecha de liquidación posterior a esta, cualquier vía de ejecución, desalojo o embargo de parte de los acreedores sobre los bienes muebles e inmuebles del deudor, la realización por parte del deudor de actos de disposición de la empresa, exceptuando aquellos permitidos por la ley que lo establece de manera textual. También quedan suspendidos el cómputo de intereses convencionales, judiciales, así como los efectos de cualquier cláusula penal, disposición extendible también a los fiadores y los codeudores, los pagos por parte del deudor de toda creencia contraída con anterioridad a la fecha de la solicitud, incluyendo las obligaciones de pago generadas por emisiones de valores objeto de oferta pública y los procedimientos de ejecución de créditos fiscales. Algo muy importante también que debemos tomar en cuenta: cuáles pagos no quedan suspendidos con la aplicación de este proceso. Entre ellos están pues las acreencias laborales, ya sean basadas en el Código de Trabajo o en cualquier otra disposición relativa a la seguridad social, los pagos obligatorios de manutención de menores y la familia, esto es para el caso de deudores que sean personas físicas, y los pagos que sean indispensables para la operación ordinaria de la empresa, determinados y justificados de manera excepcional ante el conciliador. Un tema muy importante sobre este aspecto es que los servicios públicos que recibe el deudor y que son necesarios para su operación, tal y como se establece ahí, y que generan, que si son suspendidos obviamente van a generar una serie de inconvenientes mayores, es que con este proceso, aunque el proceso se inicie, no pueden ser suspendidos, y en caso de que sean suspendidos, el tribunal puede ordenar su prestación, claro, por un tiempo definido, y obviamente los créditos que queden pendientes pues pasarán a quedar como parte de las acreencias en el aspecto privilegiado.
Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que es el procedimiento ordinario, todos sabemos que inicia con la solicitud de reestructuración, ya sabemos ante el tribunal competente, y una vez iniciado este proceso, pues se distinguen 3 etapas, con sus requisitos y plazos correspondientes. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entre ellos tenemos como primera etapa la verificación. Obviamente un verificador realiza visitas al deudor o su empresa y rinde un informe al tribunal con los hallazgos encontrados. La finalidad de esta etapa es verificar si procede la reestructuración y si debe acudirse a la liquidación, pudiendo el verificador solicitarla. Es importante señalar que en la etapa del verificador o el verificador puede ser rezagado en el proceso de reestructuración en aplicación del artículo 59 de la ley 141-15, ya que si la solicitud de reestructuración es iniciada por el deudor, el tribunal puede entender que es innecesaria la participación del verificador, tomando en cuenta que al final el deudor va a hacer lo mismo que el verificador, o sea, sus funciones serían paralelamente iguales. Y obviamente, claro, el tribunal lo va a evaluar si realmente amerita que sea innecesaria ese funcionario, aportando los elementos suficientes para justificar esa situación y obviamente que el deudor pruebe que está en una dificultad financiera. Otra de las etapas que tenemos es la conciliación. En este caso se nombra un conciliador. Recuerden que ya hemos dicho que estos funcionarios ya están evaluados y calificados por la Cámara de Comercio y Producción. Entonces, en la etapa de conciliación, la reestructuración debe ser aprobada dentro de los 20 días hábiles contados a partir del nombramiento del conciliador, pudiendo ser prorrogado por 60 días más. En caso de circunstancias especiales, ya la ley las enumera de manera específica. En esta etapa, el deudor solo podrá disponer de los activos necesarios para la operación ordinaria de la empresa. En esta etapa se elabora un plan de reestructuración que debe ser aprobado por el tribunal y convenido entre las partes, el cual puede ser presentado por el conciliador o cualquier parte legitimada. El plan también puede organizarse mediante la constitución de un fideicomiso. La ley establece de manera específica este aspecto. Algo muy importante es, antes de adentrarnos a la próxima etapa, que es la de la liquidación, es que hay informaciones pertinentes que deben quedar previstas en este procedimiento ordinario y que deben ser aportadas en el caso del deudor. Si la reestructuración es iniciada por el deudor, es que debe establecerse cuáles pagos quedan pagados y cuáles no. Por ejemplo, al inicio del proceso de conciliación y negociación deben ser pagadas las deudas habituales del negocio, pero posteriores al inicio del proceso serán pagaderos en el orden siguiente. Tenemos las deudas laborales y de seguridad social y salud, los gastos del proceso de reestructuración. Sobre esta parte hay datos muy importantes al momento de iniciar el proceso, ya que hay que solventar estos gastos propios del procedimiento ante el Tribunal de Reestructuración Mercantil. Están también en otro orden los préstamos, están en cuarto lugar las acreencias de proveedores y suplidores y las acreencias por ejecución de contratos, entre otros créditos. Debemos recordar también que hay varios tipos de créditos, que son los privilegiados o garantizados y los quirografarios o subordinados. La ley lo establece de manera expresa. Ahora bien, entrando a lo que es la etapa de la liquidación judicial, vamos a resumir de manera textual que en esta etapa ya es para distribuir en beneficio de todos los acreedores el conjunto de bienes y derechos que conforman la porción de patrimonio del deudor sujeta a reestructuración o liquidación. La liquidación tiene una duración máxima de 6 meses, en principio. Debe ser solicitada por el conciliador, el deudor o los acreedores que han sido reconocidos dentro del plazo estipulado por la ley. El tribunal debe nombrar un liquidador que debe rendir cuentas al tribunal y depositar los documentos que le han sido entregados previo a la clausura. Concluye con la clausura de la liquidación judicial pronunciada por el tribunal ante alguno de los siguientes escenarios. Los escenarios para esto son que no exista más pasivo exigible, que el liquidador disponga de sumas suficientes para desinteresar a los acreedores, que la continuación de las operaciones de liquidación judicial sea imposible debido a la insuficiencia del activo. El liquidador debe rendir cuentas ante el tribunal y depositar todos los documentos que le han sido entregados en el curso del procedimiento previo a la clausura de esta fase o de esta etapa.
Ahora bien, vamos a tratar de resumir lo que es el procedimiento abreviado o extraordinario. Esto lo que busca es dar una salida rápida y con menos formalidades. Las acreencias del deudor no pueden superar los 10 millones de pesos, sin importar la cantidad de acreedores. Un dato muy importante sobre esta parte es que este monto de los 10 millones de pesos, la ley, el reglamento, mejor dicho, establece que puede ser indexado anualmente a partir de la entrada en vigencia de la ley por la Cámara de Comercio y Producción. En esta etapa, el verificador debe indicar en su informe si puede aplicar a este régimen, y también consta, como ya hemos dicho, de las mismas tres etapas de verificación, conciliación y liquidación judicial, con la salvedad de que los plazos se reducen a la mitad y que para el caso de que la solicitud sea a cargo del acreedor, en vez de 50 salarios mínimos, bastaría con 15 salarios mínimos. Vamos a tratar de ver algunos casos referentes a reestructuración y liquidación de manera rápida. Vamos a tratar de comentar el caso de Muné, que en este caso fue solicitada la reestructuración, en este caso a cargo del deudor, que es la empresa Muné, por parte donde fue aceptado y aperturado el proceso de conciliación y negociación, siendo designado un conciliador, siendo acogidas todas las partes, aportados los documentos pertinentes. Con este caso quedaron obviamente suspendidas las acciones judiciales que fueron iniciadas y que fue lo que mermó este caso. Y con ello también algo muy importante es que se permitió que la empresa continuara sus operaciones. De hecho, la situación actual de pandemia, en el caso de los supermercados, como ustedes han podido ver, al momento de ir a los supermercados a comprar chocolates, para hacer chocolates calientes, las personas normalmente optan por comprar chocolates de la marca Embajador, pero al haberse agotado de una manera tal, pues sabes que los supermercados estuvieron abarrotados, pues obviamente las personas, como no vieron el chocolate de la marca acostumbrada, pues optaron todos por llevarse todos los chocolates Muné. ¿Qué hizo esto? Tal vez Muné nunca se imaginó que iba a tener tanto éxito con la venta de sus chocolates, puesto que al final quedaron todos vacíos. En este caso se aplicó la reestructuración y tuvo un resultado, ha tenido hasta ahora un resultado satisfactorio. Otro caso de reestructuración es el caso de Renova Export, donde la empresa proporcionó los documentos necesarios, informaciones ciertas y comprobables, que evidencia su condición financiera y sus propósitos de conciliar, negociar y actuar de buena fe para asegurar la continuidad operativa de la empresa. En cuanto a casos de liquidación, bueno, podemos indicar el de Caribbean Recycling con la salvedad de que este caso inició como una solicitud de reestructuración mercantil a cargo, a diferencia del anterior, a cargo de uno de sus acreedores. En este caso fue a cargo del Banco BHD. Sin embargo, luego de haber sido aceptada la solicitud y demás indicaciones legales, esto es, fue designado el conciliador, fue acogida el cargo del conciliador per se, se ordenó a la Cámara de Comercio y Producción registrar la apertura del proceso de conciliación y negociación, se intimó a la deudora para depositar el importe para pagar las publicaciones y gastos del proceso. Para esa parte también pudiésemos hacer un acotamiento importante en vista de que hay una serie de requisitos para solventar o pagar las publicaciones y los gastos per se del proceso. También en este caso, pues en la resolución se fijó los honorarios de la verificadora, se ordenó en el plazo correspondiente de 15 días aportar los documentos pertinentes y se hicieron las publicaciones establecidas. De hecho, ahora todos saben que hay una página web especializada para este tipo de publicidad, aparte de que el tribunal puede tomar otras medidas que estime para hacerlo público. También se depositó la lista provisional de creencias, pero ¿qué pasa? Al momento de depositarse esa lista, hubo una serie de impugnaciones a esta lista y al final realmente la conciliadora solicitó la apertura anticipada de liquidación judicial, tomando en cuenta que se dieron algunos aspectos que no habían sido ponderados, entre ellos era que la compañía no estaba operando, que el deudor no presentó un plan de reestructuración, no obstante están los plazos abiertos para esos fines, los socios no mostraron interés en hacer aportes de capital para reiniciar las operaciones, entonces los activos tenían poco valor y al final no iban a cubrir todas las acreencias, por lo que al final entonces se ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial conforme los técnicos legales pertinentes. Otro caso que pudiésemos hablar es el de Mopac y también el de Pagua. El de Pagua también ha tenido una serie de
de incidentes y situaciones que realmente entendemos que ha sido causada más que nada dificultad por uno de sus acreedores. Pero eso lo podemos tratar luego. Ahora bien, el éxito de un proceso de reestructuración lo podemos resumir en varios aspectos. Uno de los principales elementos para este éxito es conocer la situación económica y financiera de la empresa, algo que ya hemos tratado anteriormente y que nuestra compañera también mencionó. La documentación presentada debe ser suficiente y cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Es importantísimo también tomar en cuenta el tiempo entre el inicio de los problemas de liquidez y el inicio del proceso de reestructuración. A menor tiempo entre estos, mayor es el éxito de este proceso. También es importante completar este tipo de procesos. Al momento de completar este tipo de procesos se denota la seriedad de la persona que lo inicia y obviamente el deseo de cumplir con el camino que quiere proyectar. Y es al final la solución de un problema a consecuencia de una crisis que ya todos conocemos. Para esto también es necesario contar con un equipo de profesionales conocedores y minuciosos. Este equipo debe incluir financieros, como ya hemos dicho, y de abogados multidisciplinarios. Para el acreedor, el éxito al final es que le paguen, obviamente. Para el deudor es lograr que la empresa subsista bajo su mandato. Y para el socio accionista, pues preservar su inversión. Entre los beneficios de la reestructuración tenemos recuperar el valor de la compañía, establecimiento de nuevas condiciones de pago, renegociación del tipo de interés de la deuda. Los acreedores y proveedores pueden obtener el pago de su crédito. La empresa y los trabajadores pueden continuar laborando y el Estado puede captar sus impuestos. Antes de concluir, queremos mencionar una de las preguntas que hizo uno de nuestros participantes, vamos a darle un poquito para atrás, donde preguntan cuáles serán los efectos de la reestructuración. Creo que aquí más o menos queda ya contestada, pero podemos hablar de que realmente este proceso puede tener efectos positivos y negativos también, pero entre los positivos es que protege a los deudores ante la dificultad financiera de sus deudas y logra la continuidad operativa de la empresa, ya tal como hemos dicho. Y para las personas físicas, pues también puede continuar con su comercio. Claro, siempre y cuando contenga un plan elaborado con las herramientas y directrices pertinentes. Esto en ánimos de que al final usted pueda tener una segunda oportunidad. Se le va a conceder esa parte. Entre los efectos negativos, bueno, sería asumir que realmente hay una situación de crisis y algunos costos que realmente al final va a tener que cubrir. Para concluir, podemos establecer 3 escenarios. Lo primero es que en los tiempos post-pandemia, un elemento que tomará relevancia será el tema de cómo generar recursos para la recuperación de la empresa. Las empresas deberán tener la posibilidad de desarrollar planes y por vía de venta de activos o financiamiento por capitalización o préstamos para lograr proveer fondos para la recuperación de la misma. Los eventos fortuitos, bueno, todos saben, son incontrolables y los efectos y cambios que los mismos producen también son inevitables. Sin embargo, la toma de decisiones sabias en tiempo de crisis puede resultar en el crecimiento de nuestras empresas, con la potencialización de los recursos disponibles y la optimización de su capacidad financiera serían primordiales. En nuestro ordenamiento jurídico, como hemos visto, pues contamos con las disposiciones legales en materia de reestructuración tendentes a aportar en la reorganización de nuestros negocios que pueden resultar de gran utilidad para dar una respuesta efectiva ante la situación que actualmente nos aqueja a todos. Algo muy importante que queremos ya para culminar es presentarle esta pirámide, que es la pirámide del éxito del autor John Wooder, quien fue elevado al Salón de la Fama del básquetbol como jugador y entrenador y tuvo una vasta carrera muy importante en los Estados Unidos al entrenar en un equipo de básquetbol. De hecho, nunca perdió una temporada y creó esta pirámide y me parece muy interesante en vista de que al final, si aplicamos todos esos conceptos, más teniendo en cuenta los términos legales que ya hemos mencionado, podemos crear lo que es el éxito para nuestras empresas. De hecho, en esta pirámide pudimos ver que en la cúspide está definido el éxito y lo define como la paz mental que nace del resultado natural de la íntima satisfacción lograda al saber que uno hizo lo mejor que pudo para convertirse en lo mejor que uno es capaz de ser.
Es por ello que con la mejor asesoría lograremos determinar el momento preciso para iniciar una acción y transformar nuestras empresas, aplicando los conceptos descritos en esta pirámide para culminar en un proceso exitoso, ya que este éxito es un camino y no necesariamente un destino. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, creo que este es el momento para responder a las mismas. Bueno, si Francesca indicará a ver cómo vamos a ir respondiendo. Gracias, Laura, por tu interesante intervención. Vamos a dar paso a las diferentes preguntas que tenemos aquí en el chat. En primer lugar, tenemos una pregunta con relación al tratamiento fiscal que le da la DGI a la transferencia de inmuebles, vehículos de motor y acciones en los casos de fusión y escisión. Sí, como comentaba durante la presentación, la reorganización de empresas tiene neutralidad fiscal. La transferencia de esos activos está exento del pago de transferencia. Así las cosas, para transferir un inmueble necesita solicitar ante la DGI una certificación de exención o de no pago de impuestos a los fines de poder cambiar la titularidad en el registro de títulos. Ya lo que concierne a lo que son los vehículos de motor, la misma DGI es la entidad encargada de hacer el traspaso y completado el proceso, durante el mismo proceso de solicitud de la fusión, se solicita asimismo la transferencia de la titularidad de esa matrícula por efecto del proceso de reorganización. Las acciones y cualquier otro tipo de activos igualmente también están exentos de pago de tributo. Y lo importante es que dentro de la documentación que se utilice para presentar ese proceso de fusión, dígase estados financieros, balances, el informe del comisario y las asambleas que autorizan ese proceso de fusión o ese proyecto o contrato de la fusión, quede claramente evidenciado que dentro de los activos que son fusionados o son absorbidos se encuentran esos activos, valga la redundancia. Gracias. Otra pregunta es con relación que si puede un acreedor con un crédito reconocido oponerse a la fusión y escisión de una empresa. La respuesta es que sí. De hecho, nuestra ley de sociedades establece claramente, bueno, lo primero es que identifica quién es el acreedor. El acreedor es quien tiene un crédito cierto, líquido y exigible, como conocemos en derecho ordinario. La ley de sociedades establece específicamente esos requerimientos para que una persona se considere acreedor. En los procesos de reorganización, fusión y escisión, el acreedor puede oponerse al proceso, pero esto no significa que el proceso de fusión en sí se va a suspender o va a parar. Su solicitud viene más para poder requerir a los intervinientes del proceso que se le confieran las garantías suficientes de que su crédito se mantendrá respaldado luego de la operación, o bien puede el acreedor solicitar y se puede aprobar un acuerdo donde el acreedor quede desestimado si se le salda anticipadamente su crédito. Ok, también nos preguntan si puede mencionar alguna legislación comparada análoga a la dominicana en los aspectos de reestructuración. Sí, bueno, nosotros realmente en materia de reestructuración tenemos, realmente estamos un poquito más atrasados que en otros países, pero hemos tomado en cuenta aspectos ya de otros países. La verdad es que, por ejemplo, en España es lo que es la ley concursal, que es muy avanzada a diferencia de nosotros. Y de hecho, en esta parte del COVID-19, ellos han tomado medidas que han sido ya definidas. Uno de ellos es que en España, por ejemplo, se le está tratando de dar mayor tiempo para que la empresa se pueda reestructurar y han suspendido los procesos de insolvencia. Eso es algo, un aspecto muy importante, tomando en cuenta la situación, obviamente, que todo el mundo al final lo que quiere es tener una tranquilidad para poder reestructurar su empresa. Pero es como le digo, realmente esas legislaciones son un poquito más avanzadas que nosotros, pero hemos tomado algunos aspectos importantes de ella. De hecho, también en Francia, por ejemplo, en materia de insolvencia, de hecho, se han dictado normas súper importantes que han tratado de evaluar la situación de las empresas. De hecho, en estas normas se establece que no pueden los deudores, los acreedores pretender suspender sus pagos a consecuencia de la situación de pandemia. Se le han dado plazos de 3 meses a partir de la declaratoria del estado de emergencia para que no actúen en contra de este tipo de empresas.
También se han extendido los marcos legales para tratar de flexibilizar un poco lo que son las cláusulas ya contractuales y de esas empresas, porque al final si no se flexibilizan esas cláusulas, pues obviamente va a crear una situación posible de insolvencia en estos países, en esta parte. Okay. ¿Entienden prudente la acción de nulidad de transacciones dentro de 2 años anteriores a la fecha de la solicitud de reestructuración? Igualmente, a su juicio, ¿cuál es la parte más delicada del proceso de reestructuración? Ahí realmente hay un híbrido de ambas respuestas. No podemos indicar de manera textual cuándo usted puede tomar una u otra medida. Hay que estudiar cada empresa, o sea, cada situación, porque cada empresa tiene su particularidad. Pero nosotros, bueno, pudiésemos recomendar, luego de haber analizado que no hay otros términos conforme a lo que había comentado Gina, de reestructurar su empresa. Pero para esto usted tiene que tomar en cuenta el tiempo preciso para hacerlo. Y obviamente que tiene que estar previstas las condiciones que ya hemos mencionado. Creo que también dentro de la pregunta que hace referencia a anular las transacciones preexistentes 2 años anteriores, bueno, está por la ley, pero está la posibilidad de anular o no. Entiendo que durante el proceso de reestructuración, Laura me dirá mejor, se debe de poner sobre la mesa si esa transacción realmente ha sido ruinosa para la empresa o ha llevado a la situación que se encuentra actualmente a la empresa, o si es necesario retrotraer ese proceso legalmente efectuado o ejecutado, o si realmente esa transacción en particular era esencial mantenerla dentro de los términos o el ámbito de la empresa para evitar que se derivara o que trajera como consecuencia la situación actual. Entiendo que hay factores de naturaleza subjetiva que deberán evaluarse, pero la ley dispone esa posibilidad. O sea, no es algo más. Claro, ya habrá que analizar ambos aspectos, entonces tomar en cuenta ya el que más convenga, conforme la situación o el escenario pertinente de esa empresa. En cuanto a los requisitos mencionados en el artículo 29 de la ley 141.15, ¿deben darse todos ellos en los casos que aplique, cualquiera de ellos, 2 o más? Realmente el artículo 29 establece estos escenarios, pero no necesariamente tienen que estar todos, obviamente, puede estar hasta uno solo, pero lo importante es que uno de ellos debe primar al momento de la solicitud de reestructuración. Igualmente, ¿qué tipo de fideicomiso recomendaría usted para manejar la reestructuración? Bueno, realmente la ley de mercados, ¿verdad? La ley de fideicomiso ya establece el mecanismo pertinente para esta parte, pero al final tenemos entonces que evaluar lo que sería el aspecto más importante para determinar ese fideicomiso específico, con la salvedad de algo muy importante es que si al momento de usted reestructurar y ver que no puede reestructurarlo y se aplica lo que es la liquidación judicial, ese fideicomiso automáticamente se desvanece, queda sin efecto. También dependería, entiendo yo, de la actividad que realiza la empresa a priori, porque no tendría sentido constituir un fideicomiso inmobiliario cuando la empresa no se dedica a esa actividad. Entiendo que lo primero es identificar cuál es el tipo de actividad que realiza la empresa para luego entonces ver si algún fideicomiso le resultaría oportuno, aplicable y prudente, claro. Claro. Caso por caso. Así es. ¿Qué pasaría en el caso que aparezca un nuevo acreedor en medio del proceso de reestructuración? ¿Hasta qué punto puede ser incluido? Sí, la ley establece los casos en que puede ser incluido. De hecho, hasta el final del proceso, cuando ya se ha llegado a la liquidación y por algún motivo no se pudo incluir este acreedor, se puede hacer lo que se llama la reanudación del proceso de liquidación luego de la clausura de esta etapa. La ley especifica en cuáles casos puede participar. ¿Existen mecanismos virtuales que se podrían utilizar para lograr la liquidación de una empresa de manera satisfactoria? Bueno, realmente en cuanto a virtual, sí, tenemos ahí varios aspectos. De
De hecho, tenemos que a consecuencia de esta misma situación de pandemia, el Poder Judicial ha tenido que acelerar un poco lo que son sus mecanismos de proyección. De hecho, la visión 2024 del Poder Judicial tenía previsto este tipo de situaciones de manera, de mecanismos virtuales, pero no tan aceleradamente como ha tenido que hacerlo ahora. De hecho, aunque todavía no se está aplicando de lleno, tiene previsto que ya los procesos judiciales se conozcan de manera virtual, está creando la plataforma y los sentidos pertinentes para esa parte, lo cual va a llevar obviamente a un proceso de concientización, de comunicación, de explicación, o sea, unas consecuencias muy importantes, pero de hecho ya ha iniciado esta fase al momento de conocer audiencias virtuales, como todos saben, específicamente para los tribunales de atención permanente, y un avance muy importante es la firma digital para las sentencias, que también es otro avance que puede ser tomado en cuenta y que se puede resultar aprovecharse para esta situación de pandemia, pero sí lo tiene previsto nuestros tribunales. De hecho, tomando en cuenta que no sabemos cuándo volvamos a la normalidad, pues va a ser urgentísimo que se tomen los mecanismos pertinentes para virtualizar todo lo que es el Poder Judicial, y por ende va a incluir también lo que es el proceso de liquidación judicial, de reestructuración y todos los demás procesos per se previstos en la ley, en todas las materias, civil, comercial, inmobiliaria, todas las materias, no solamente la penal, va a meritar este tipo de mecanismos. Sobre eso yo quiero agregar que, bueno, Laura comentaba básicamente sobre el proceso de liquidación de naturaleza judicial, pero si estamos hablando de un proceso de disolución y liquidación de forma voluntaria, también la ley de sociedades y probablemente los estatutos sociales de las empresas dispongan la modalidad o la posibilidad de que los socios puedan decidir, tomar decisiones, hacer convocatorias y celebrar sus asambleas extraordinarias por medios virtuales, videoconferencias, correo electrónicos. La ley de manera expresa dispone que los socios pueden muy bien reunirse sin estar presentes, sin suscribir necesariamente el acta de manera física. Solamente tiene que haber los mecanismos para que el secretario pueda dar fe de que se dio ese voto de esta manera. Tiene que tener asentado dentro de su libro de sociedad los correos electrónicos desde los cuales recibe la votación de esos socios, y luego levantar el acta que dispone si la sociedad decide o no iniciar un proceso de disolución o liquidación. Esto es si fuera voluntario, o sea, no hay ningún inconveniente. La Cámara de Comercio está funcionando, hace los procesos registrales, o sea que ahí no tendríamos ningún inconveniente de proceder de inmediato. Perfecto. De manera general, ¿cuál sería el tiempo que pudiera durar en un proceso de liquidación? Bien, la ley textualmente lo establece. Realmente la ejecución del plan de liquidación judicial no debe finalizar en el plazo máximo de 6 meses, en principio. Decimos en principio en vista de que si el liquidador necesita más tiempo por una u otra razón, claro, de manera pertinente y con las pruebas del lugar, el tribunal pudiese concederle un máximo de 3 meses adicionales a esos 6 meses. Ahora bien, si aún así el liquidador no ha cumplido con sus tareas, entonces el tribunal necesariamente deberá remover a ese liquidador, porque no ha cumplido con sus obligaciones en el plazo, no obstante darle 6 meses y aparte en los 3 tampoco. Entonces ya ahí va a comprometer su responsabilidad, porque hay una total negligencia, y entonces en ese caso él puede accionar más que nada contra la remuneración que él debe recibir en ese proceso. Y algo muy importante, como comentamos anteriormente, es también que se prevé lo que es la reanudación del proceso de liquidación, pero hasta 2 años, un máximo de 2 años. Esto es que luego de la sentencia de clausura del proceso de liquidación, usted tiene 2 años para accionar conforme a algunos de los motivos que establece la ley. Entonces, automáticamente vencen esos 2 años, ya sí se concluirá definitivamente y de pleno derecho con el proceso de liquidación judicial.
Y en el caso de que tengan que nombrar a otro liquidador, ¿se resetea el plazo? O sea, ¿qué pasa en ese caso? Realmente todavía en la práctica no se ha presentado ese caso, pero entendemos que automáticamente va a necesitar un tiempo adicional, no necesariamente de los 6 meses, tomando en cuenta que ya se debió haber agotado un proceso previo, pero sí por lo menos de 3 meses va a necesitar para poder volver a evaluar el proceso y entonces ya tomar una decisión. Y claro, con la ayuda del juez, a partir de qué momento ya el juez se lo puede conceder para que sea más ágil la repartición de lo que haya quedado de la masa de los acreedores, de la masa del deudor. ¿Qué preferirían? ¿Liquidar, reestructurar o que la empresa se revise o rediseñe sus estrategias para evitar esos procesos? Bueno, es una pregunta bastante subjetiva. Desde mi perspectiva entiendo que antes de tomar una decisión, lo primero es analizar cuál es la situación de la empresa, cuál es el estado de su patrimonio, si se ha mantenido estable, cuál es su proyección, considerando las circunstancias, la situación y el tiempo que puede estimar reponerse, o si fatalmente no tiene visibilidad sobre cómo diversificar la actividad o repuntar sus actividades. O sea, eso es un tema bastante subjetivo. Antes de tomar cualquier decisión, lo primero es hacer una introspección a nivel financiero para poder entonces a partir de ahí tomar decisión. Porque es una realidad que hay un abanico de posibilidades, de opciones, en lo posible tratar de evitar que un acreedor inicie de antemano un proceso de reestructuración que comentaba Laura, y que pueda ese deudor evaluar sus otras alternativas o opciones, porque lo que se busca en todo caso es mantener a flote o mantener a salvo la compañía y evitar que se canibalice. Laura, no sé si tengas algo más que agregar. Sí, no, realmente es una pregunta muy amplia, pero es como dice Gina, realmente lo que se busca es al final que la empresa pueda tener una segunda oportunidad, pero dentro de los parámetros que más le convenga a la misma. Y finalmente, ¿cómo identificamos el momento de plantear una reestructuración en la empresa al ver un nuevo reto que implica mayor inversión? O sea, en esta situación donde las empresas han tenido este reto de reinventarse o han tenido que aumentar sus inversiones, ¿cómo ellos pueden identificar? O sea, ¿hay alguna señal, hay algo que uno pueda decir, bueno, este es el momento que me tengo que plantear la reestructuración? Eh, Te dejo así, Laura, primero. okay. Todo eso va a depender obviamente de, como hemos dicho, la situación de la empresa. De hecho, la misma ley para el caso de la reestructuración establece las condiciones. Si a usted le está pasando algo, pues obviamente, bueno, ya tú tienes un escenario donde pudieses aplicar y decir, bueno, realmente tengo 2 meses que no le pago a mis empleados, bueno, puedo reestructurar. Ahora bien, tengo 6 meses que no pago las cuotas tributarias, puedo reestructurar, ¿entiendes? O sea, todo va a depender la situación per se de la empresa, pero obviamente lo que se busca al final es que usted bajo los parámetros legales correspondientes, pues no se ve la necesidad de llegar a tomar una decisión mayor. Obviamente, si usted puede resolverlo conforme las directivas que comentaba Gina, pues es una opción y es la principal, ¿verdad? Y luego, en caso de que ya veas que no puedes agotar esos procesos, pues obviamente conforme las condiciones que establece la ley de reestructuración, pues vamos a proceder. Ya que tenemos esa novedad y esa opción, pues vamos a agotarla. No vamos a cerrar nuestras puertas, vamos a tratar de hacer que nuestras empresas puedan tener éxito y, como hemos dicho, pues tener una segunda oportunidad, no obstante esta situación de pandemia. Bueno, Gina, Laura, muchísimas gracias por sus intervenciones en el día de hoy. Un tema bastante amplio e interesante. Igualmente son herramientas valiosas que las empresas pudieran considerar, tomar en cuenta ante la situación que estamos viviendo. En la Cámara Británica de Comercio reiteramos nuestro compromiso de continuar llevándoles temas e informaciones, herramientas que agreguen valor para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar y nosotros se la hacemos llegar igualmente a Gina y a Laura para responderles. Y igualmente también estará disponible la presentación en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias y que pasen feliz resto del día. Muchas gracias.